Ya. Buenos días, soy Mireya Lemus. Buenos días, Mireya, mucho gusto. ¿Cuántas personas somos? Vamos a revisar. Somos 30 personas. ¿Cuánta más gente más o menos se conectó a la clase anterior, a la de matemáticas, saben? Dani, ¿Habrá sido como la misma cantidad? Buenos días, profe. Teresa Buenos Gaman por días, acá. mucho gusto. Ya. sí, somos Buenos las días, mismas que estamos profe. acá. ¿Sí? Ya. Bueno, gracias por conectarse. Ojalá que se siga sumando más gente. Entiendo también que había hartas personas que no podían por cosas de horario, pero qué bueno que ustedes sí están acá, que no les falte la motivación. Ya nos va quedando poco, así que vamos a aprovechar esta sesión así muy concentradamente para poder resolver en especial o revisar estrategias para poder enfrentar mejor el examen. Hoy no vamos a ver tantos contenidos, pero sí tipos de preguntas y tipos de respuestas, para que se Señorita, se vayan bajó así. el volumen. Disculpe, ¿Cómo? se bajó el volumen. ¿Yo me escucho bajo? Sí, ¿Sí? ¿Se Ay, a escucha ver cómo me bien? escucha el resto. ¿Se escucha ¿Se escucha bien? bien? ¿Se ahora escucha bien? sí. ¿Está bien? Súper. ¿Se escucha bien? Eso, no sé si puede subirle el volumen, póngame en un parlante. Sí, se lo tengo todo. Gracias por avisar igual, gracias a quienes respondieron. Em, de repente, si a alguien se le desactiva, o sea, se le activa el micrófono y yo veo que hay mucho ruido ambiental, le voy a silenciar, pero no porque no quiera que hable, ¿ya? Es solo para que nos podamos entender mejor. Eso es todo. Eh, Vamos entonces. Vamos a repasar primero un par de datos, de información que es necesaria para las sesiones que vienen y después ya saltamos de lleno a revisar una guía, un material para poder trabajar las habilidades que les comentaba recién. Así que denme un segundo, vamos a revisar esta información. Sí, a ver, claro. Supongo que ustedes les han comentado que la examinación se va a hacer entre el 7 y el 12 de agosto, ¿cierto? Que ustedes tienen que llevar la fotocopia de la cédula de identidad o el comprobante, la cédula de identidad, su lápiz. Entiendo que para la prueba de matemáticas también les dejan llevar la calculadora. Así que con ese material básico estamos. Otra cosa muy importante, y a mí me parece importante mencionarla, pese a que no es parte quizás como de nuestro programa de estudios, es que usted, qué bueno que le hicieron una reunión, ya están así, informadísimos. Que usted descanse, si puede el día anterior no se sume tanto estímulo, descanse un poquito antes para poder rendir, para tener la mente disponible. ¿Sí? Ya, habiendo dicho eso, voy a chequear si nos falta algo más que revisar. Em, ¿Alguien tiene alguna duda específica de la asignatura de lenguaje? Algo que diga, uy, por más que lo reviso, por más que lo estudio, como que Hola, no, buenos días. no me da. Sí, ahí en la librería. Anthony, ¿Sí? Bárbara, ¿alguien? Nadie. Profesor, ¿te puede silenciar los micrófonos? La clase anterior pasó lo mismo. Hablaban, Sí, hablaban y no dejaban escuchar. ya sí, por favor, las personas que quieran conversar, que quieran comentar alguna cosa, que tengan una duda, pueden activar su micrófono para poder decirlo y yo les doy la palabra. ¿Ya? Pueden decirme, profe, y yo ahí voy a saber qué me necesitan. Si escucho como que está medio difuso, que esa no es la idea, que se le desactivó por error, lo voy a silenciar, ¿ya? Todo en función de que nos entendamos mejor. Vamos entonces. Eh, Les voy a compartir pantalla. Espero que puedan verlo bien. Cualquier cosa me comenta. Aquí tenemos un material. Tenemos la guía de lengua castellana y comunicación. Es esta. Profe, ¿eso está en los Dígame. cuadernillos o no? No, esto no aparece en el cuadernillo. Es una guía que tenemos de trabajo para hoy. De hecho, ahora que lo dice, mejor vamos a partir por ahí. Vamos a hacer un repaso muy rápido por el cuadernillo, así para refrescar toda la memoria. Acá está.
En el cuadernillo solo tenemos como los contenidos, los ejercicios, pero ejercicios que ya los conocimos, que ya los revisamos. Hoy tenemos un material distinto para poder enfrentarnos como a ese factor sorpresa que significa rendir un examen. Entonces, así, pasando velozmente por las cosas que hemos aprendido durante estas semanas, en lenguaje tenemos 6 contenidos. Partimos hablando de información explícita, después sobre la inferencial, el significado de las palabras según contexto, luego sobre inferir el sentido global de un texto, después pasamos por una clase de discurso expositivo y argumentativo y sobre opinión fundamentada. Ha estado muy intenso, pero igual les voy a hacer un repaso bien rápido. Al cabo de este repaso, alguien me puede contar, me puede escribir en el chat, creo que idealmente si queda escrito, más fácil, y yo les contesto. Profe, Ay, perdón, la silencié. Onicia, cuénteme. perdón, esa parte de la opinión fundamentada, esa parte es la que más o menos a mí me cuesta, como Ya, opinar de algo. ya. Gracias por avisar. Entonces vamos a ponerle un poco más de énfasis a eso. Sí, qué raro, pero como no sé recién. Nadie lo está haciendo. Ya. Vamos entonces. Decíamos que un texto era un tejido de palabras, que era un tejido de ideas, que puede expresarse de forma oral o escrita. Para poder entenderlo mejor, para comunicarnos mejor, debemos ejercer una habilidad que es la comprensión lectora. ¿Cómo se hace eso? Considerando que ya somos hablantes de español, que somos personas que conversamos, que sabemos leer, que sabemos escribir, ya tenemos una base muy importante. Es significativo, aunque uno crea que quizás no es como un gran saber, por supuesto que lo es, porque nos permite desplegarnos socialmente. Y desde ahí, la comprensión lectora, eh, como opera, es que podemos ir revisando la información de distintas maneras. Por ejemplo, cuando la información se expresa de manera explícita, evidente, yo puedo entender lo que me dicen tal cual. Puedo entender cuál es el tema del que me están hablando, qué tipo de texto es, si es expositivo porque me presentan ideas, porque me describen ideas, me definen ideas, o bien argumentativo porque se defienden ideas en ese texto. La información inferencial, a diferencia de la anterior, es la que no está tan explícita, la que yo necesito como indagar un poquito más para entenderla. Después hablábamos que otra forma de ejercer la comprensión lectora tenía que ver con el significado de las palabras según contexto. Hemos dicho anteriormente, o para las personas que quizás no nos conocíamos antes, que una de las magias del lenguaje es que pese a que no conozcamos necesariamente el significado de algunas palabras, ya por escucharlas dentro de cierto contexto podemos entender más o menos de qué se trata la idea. Recuerden silenciar sus micrófonos, por favor. Número 3. Silencien su micrófono. Número 3. Señorita, disculpe, Dígame. No sé quién estaba hablando. Adelante. el primer tema, el segundo tema, ¿Sí? por favor. Ay, no entendí. En información inferencial. Ya. La información inferencial tiene que ver con lo que está implícito, lo que no está evidente. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, había ejemplos que decían, no sé, Juana salió esta mañana de su casa con botas y paraguas. La información explícita es la que les acabo de decir, como que Juana salió, no sé, abrigada. En cambio, la información implícita sería algo que yo debo deducir, probablemente que donde Juana está, el clima es lluvioso, o que ella sabe que ese día va a llover. Eso es lo inferencial, lo que yo puedo deducir, lo que yo puedo inferir de la información que me están dando. Eso es. No es evidente, pero no es inventada tampoco. Es como un punto medio. ¿Queda más claro así? Ok, profesora, gracias. De nada, gracias a usted. El contenido 3 que vimos, ya estábamos en eso, significado de las palabras según contexto. Hablábamos ahí también sobre los sinónimos, los antónimos, que nos presentan como preguntas de alternativas donde de repente las palabras se nos hacen medias raras, desconocidas, pero que igual
si leemos la oración, si entendemos la idea de lo que nos están diciendo, nos va a ser más fácil detectar o rastrear el significado de una palabra, la conozcamos o no. Recuerden igual aquí, muy importante, si lo pueden anotar en su cuaderno, que a veces nos pueden decir definiciones o acepciones. Es lo mismo. Son las distintas formas de referirse o las distintas formas de significar que tienen ¿Qué las número es palabras. este? Número 5. 5. Ya. Recuerde Profe, silenciar su micrófono, ¿ya? profe, ¿le puedo hacer una consulta? No, pues todo el tiempo lo Dígame. mismo. Ya supongamos en la prueba, ya no hacen una pregunta de decir el sinónimo o antónimo de una palabra X. Y resulta que la palabra nosotros no la entendemos, Ujú. que a lo mejor sea la correcta, pero no la entendemos. ¿Cómo vamos a poder nosotros saber el significado de esta palabra como para decir, ya, este es el antónimo o el sinónimo de esta palabra? ¿Qué nos va a pasar ahí? Sí, bueno, es una pregunta de difícil respuesta porque, claro, en lenguaje y en todas las asignaturas solo tenemos 5 preguntas, ¿cierto? Son muy poquitas. Ya, Entonces probablemente vamos a tener una sola pregunta que tenga que ver con esto del significado de palabras según contexto, ya, o quizás ok. ni siquiera haya. Pero lo que Ya. tenemos que hacer es tratar de buscar la más parecida. Si no la conocemos, eh, hay que tratar de, como por ejemplo, buscar desde qué palabra se origina esa. No sé, por ejemplo, si a mí me dicen inconsistente y yo quiero saber qué significa o no tengo idea mucho de qué puede ser inconsistente, pero pienso que esa palabra se parece a consistencia. Y no sé, por ejemplo, cuando yo he cocinado, hablo de la consistencia de lo que estoy haciendo. Y eso como de asociar ideas a otras, a mí me permite entender mejor el significado de palabras aun cuando no las conozca. Esa es como una estrategia que puede servir. No en todos los casos sirve, pero nos asegura bastante poder llegar a contestar de manera correcta. Ok, Silencia su profe. micrófono. Muchas gracias. De Que apague el nada. micrófono. Sí, por favor, apaguen su micrófono. Gracias. Porfiado, weón. ¿Cómo no entender, weón? El quinto contenido es discurso expositivo y argumentativo. Decíamos que el expositivo tiene que ver con exponer una idea, presentarla, informar. Ese es el objetivo. Informar a quien lee o a quien escucha. Por otro lado, el argumentativo tiene que ver con convencer, con persuadir a alguien respecto de una idea. Y desde esa misma estructura de texto argumentativo es que viene esta otra que es la opinión fundamentada, que es lo que preguntaba la compañera. En la prueba nos van a preguntar nuestra opinión sobre algo. Por ejemplo, una opinión no fundamentada podría ser como, bueno, de ahí vamos a ver un ejemplo más claro, pero en el fondo es como decir claro, decir una opinión, pero sin dar argumentos que sean comprobables dentro de ese texto. ¿Ya? Ya lo vamos a Profe, entrenar, así que no se profe, preocupen. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, cuéntame. Bueno, es con de lo anterior. Por ejemplo, inferencial no tiene nada que ver con indiferente, cosas que se pasan No, indiferente a la vista. son palabras que suenan parecidas, pero no tiene relación en verdad. Lo inferencial tiene que ver con inferir, con deducir, Ah, ok. mientras que la indiferencia tiene que ver con... Sí, es que yo lo eh, asimilaba como que era algo indiferente que no veíamos, que no nos dábamos cuenta, po, ¿me entiendes? Entonces, por pero eso. sí, por ejemplo, si puede servir para recordarlo de esa manera, sí, pero no son Eso. palabras que estén directamente relacionadas. Muchas gracias. Profe, una consulta. Gracias a usted. Cuénteme. Yo entendí, por ejemplo, inferencial es que yo me imagino, por ejemplo, que en el sur siempre llueve, por el ejemplo que dio usted, porque me imagino que es pensar que porque en el sur llueve tienen que andar con bota y con parca o algo así, El ejemplo era como diferente Juana a esta un mañana texto, salió con botas y paraguas. Ese era. ¿sí? Ujú. Sí, Ah, entonces ya. podríamos decir, inferir en ese caso podría ser como, entonces Juana debe vivir en el sur, o quizás Juana vive en un clima lluvioso, o que ese día en el tiempo dijeron que iba a llover. Todo eso sería inferir. Ah, ya, me quedó claro. Muchas gracias. Súper bien. Gracias a usted.
Ya, entonces vamos a compartir ahora la guía, póngase atenta, atento, tome nota, haga todo lo necesario para poder sacarle provecho a esta actividad. Vamos a tener un poquito de tiempo para contestar por nuestra cuenta y también en conjunto. Aquí está. Dame un segundo, sí. Ya. Tenemos este recurso de acá, que es el ensayo final de lengua y comunicación media laboral. Tenemos un texto aquí, luego tenemos una imagen, posteriormente tenemos preguntas de alternativas y vemos un cuadro donde tenemos que contestar. Después aparece otro texto y aparecen preguntas. Esto mismo que les estoy mostrando, que es como poder como escanear el texto y ver qué es lo que está pasando, me permite entrar un poco mejor. Cuando yo tenga mi examen, yo les invito entonces a que puedan tomarlo y ver en general, hacer como un repaso general de qué es lo que está pasando, como, ya sí, hay que leer un texto largo, hay que leer un texto corto. Hay dos alternativas, o sea, dos preguntas alternativas, hay una de desarrollo, ya. Y así uno como que va entrando, deme un segundo, van entrando en entender qué es lo que está pasando y después entramos a contestar. ¿Ya? Cuénteme. Siempre disculpe, no se le entiende nada porque como hay más gente con los micrófonos prendidos, no se le entiende. Por favor, el resto de los compañeros pueden apagar sus micrófonos porque no se entiende lo que dice la profesora. Tan tonta la gente, bueno. Ya, pero calma. Hasta ahí hay suficiente. Ya, ahí está toda la gente silenciada. Por favor, regúlese, tenga cuidado para que podamos aprovechar mejor. Tenemos muy poquito tiempo. La idea es honrar el tiempo de todas las personas que están aquí. Ya, vamos entonces, estábamos en la guía. Yo les decía que lo primero que hay que hacer cuando estemos en el examen es revisar en general qué es lo que está pasando en las preguntas que me van a dar. Así yo voy entrando de a poco y no es como tan sufriente mi proceso de contestar el examen. Es un consejo quizás que parece muy sencillo, pero que de verdad les puede aportar. Entonces, vamos con el primer texto. Se los voy a leer. Ustedes tomen atención. Recuerden que dentro de las estrategias que vimos durante estas clases estaba la de subrayar, ¿cierto? Subrayar ideas importantes. Yo se las voy a enviar igual ahora a ver si las puedo enviar por el chat de acá. Y ahí la pueden ir contestando. Dice, el mapa de los objetos perdidos. El hombre que me vendió el mapa no tenía nada de extraño. Un tipo común y corriente, un poco enfermo tal vez. Me abordó sencillamente, como esos vendedores que nos salen al paso en la calle. Pidió muy poco dinero por su mapa. Quería deshacerse de él a toda costa. Cuando me ofreció una demostración, acepté curioso, porque era domingo y no tenía qué hacer. Fuimos a un sitio cercano para buscar el triste objeto que tal vez él mismo habría tirado allí, seguro de que nadie iba a recogerlo. Una peineta de celuloide, color de rosa, llena de menudas piedrecillas. La guardo todavía entre docenas de baratijas semejantes, y le tengo especial cariño porque fue el primer eslabón de la cadena. Lamento que no le acompañen las cosas vendidas y las monedas gastadas. Desde entonces, vivo de los hallazgos, deparados por el mapa. Vida bastante miserable, es cierto, pero que me ha librado para siempre de toda preocupación. Y a veces, de tiempo en tiempo, aparece en el mapa alguna mujer perdida que se aviene misteriosamente a mis modestos recursos. Ese es el texto que tenemos para entrenar el día de hoy. Entonces, denme un segundo para que se los envíe por el chat. Ojalá que se haya entendido un poco la idea. Recuerde que si estamos necesitando contestar, no estamos entendiendo mucho, puede volver al texto las veces que lo necesite, revisar sus anotaciones, lo que subraye, todo, todo, todo. Téngame un poquitito de paciencia.
Ahí está. En el chat pueden encontrar la guía que estoy revisando ahora para que la puedan estudiar bien ahora o después, cuando prefieran. Ahí está ese material. Es el mismo que estamos viendo, ¿ya? Así que lo puede apretar y así lo descarga. Igual lo vamos a seguir compartiendo aquí. Ya, más o menos, ¿qué se entiende de aquí? ¿Qué hago con un texto como este? Tenemos un solo párrafo, ¿cierto? Un bloque de texto que parte con su mayúscula, termina con su punto final y entre medio pasan un montón de cosas. Este texto puede ser un poquito difícil, a diferencia de otros ejemplos que hemos visto en las sesiones, porque parte como narrándose una historia y entre medio hay una persona que empieza a hablar y no está como diferenciado, no es que estén párrafos distintos. Además, tenemos una imagen que lo acompaña. No sé si se acuerdan que en una de las primeras clases que vimos, hablábamos sobre las partes de un texto y decíamos que tenía título, que tenía párrafos y que incluso a veces podía tener infografías. Este texto justamente es un ejemplo de texto con infografía. Si ustedes se fijan bien, esto corresponde al mapa del que se está hablando en la historia. Es un mapa en el que se indican distintos lugares, pero no está como bien señalizado. Y en el texto se habla del mapa de los objetos perdidos, ¿cierto? Bueno, justamente es el título. Entonces, este sujeto que abordó al otro en la calle y que le dijo como, ven, te quiero mostrar una cosa, se lo llevó y dice que en el fondo lo que él juntaba y lo que él buscaba eran baratijas. Entonces esto no era un mapa común y corriente, no era un mapa del tesoro así como lo que nos suelen contar en las historias como de que vamos a encontrar un cofre que va a estar lleno de monedas, no. Este mapa te llevaba a encontrarte con cosas como una peineta, unas monedas gastadas, una cadena. No, no una cadena, perdona que decía el primer eslabón de la cadena. Bueno, pero eran baratijas, todo eran como cosas baratas. Y de repente decía que aparecía alguna mujer que estaba como interesada en sus modestos recursos. Pero esta persona vivía medio sola, decía que tal vez estaba un poco enfermo. Si se dan cuenta, todo lo que yo les estoy diciendo es información explícita, la que aparece tal cual en el texto. ¿Cuál sería la información implícita? Por ejemplo, yo podría decir que este hombre eh, es un sujeto que vive en la calle o un hombre que vive de forma precaria o que no tiene amigos, por ejemplo, porque dice que tiene una vida miserable. También podemos decir que tal vez él es una persona feliz porque esa vida miserable lo ha liberado de toda preocupación. Todas esas cosas ya son información inferencial. Después, recuerden que la estructura de las preguntas es de alternativas de selección única. ¿Qué es lo primero que yo hago cuando me enfrento a esto? Leer muy bien el encabezado, siempre, porque a veces con los nervios podemos llegar a entender que nos preguntan una cosa cuando en verdad se está refiriendo a otra. ¿Le ha pasado a gente, según fuimos compartiendo también las respuestas en el chat del grupo 23 y 24, que era quienes acompañé? Que de repente cuando les preguntaban antónimo, solo por ver que eran alternativas como con palabras, no se daban cuenta que se trataba de eso, sino que contestaban con algún sinónimo. Y entonces eso no significa que usted no sepa como el contenido, pero sí que usted se distrajo, que tal vez se puso nervioso, nerviosa para contestar, para fijarse en el encabezado. Entonces, 1. Yo leo el texto. 2. Subrayo o anoto ideas que me parezcan importantes. 3. Leo el encabezado de la pregunta. 4. Leo todas las alternativas. 5. Si necesito, vuelvo al texto para poder entender ideas. 6. Descarto alternativas que yo sepa que no son correctas. Y 7. Selecciono la alternativa correcta y ahí recién la marco. ¿Ya? No se olviden de lo que les estoy diciendo. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Ya? La primera pregunta dice, ¿por qué el narrador compró el mapa? Entonces, pasa que a esta altura yo ya no me acuerdo cómo empezaba esta historia. Voy a tener que volver al texto, tal cual como les estoy diciendo. ¿Por qué el narrador compró el mapa? El narrador es la persona que está contando la historia. Recuerden que en esta historia aparece un narrador y hay un protagonista, una persona que se pone a hablar entre medios, ¿cierto?
Entonces, si vamos al principio, dice, el hombre que me vendió el mapa no tenía nada de extraño. Ya, en esta primera oración están hablando del otro sujeto. Aquí también dice un tipo común y corriente, un poco enfermo tal vez. Pero después empieza ya a contar un poquito más como de cómo se encontraron. Me abordó sencillamente como esos vendedores que nos salen al paso en la calle. ¿Ya? Aquí hay otra acción, dice, pidió muy poco dinero por su mapa. Hasta ahí, acciones. Y ahora ya empezamos a saber cuál es la razón. ¿Qué era lo que nos preguntaban? ¿Por qué el narrador compró el mapa? Acá lo dice. Dice, cuando me ofreció una demostración, acepté curioso porque era domingo y no tenía qué hacer. Y además parecía que esa persona quería deshacerse del mapa a toda costa. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos acá? A, porque tenía algo que recuperar. ¿Ese narrador necesitaba recuperar algo? ¿No, cierto? La B dice, porque le produjo curiosidad. ¿Y qué dice aquí? Acepté curioso porque era domingo y no tenía qué hacer. Ya, esa alternativa podría ser, ¿cierto? La C, porque podría hacerse rico. No, ¿cierto? Porque dijimos que este no era un tesoro común y corriente que uno lo llevaba a joyas, a dinero, sino que eran puras baratijas. Y después, la alternativa D es que el narrador compró el mapa porque era barato. Volvemos a ver si quizás era esa. No menciona sobre el precio, ¿cierto? Solo dice que estaba curioso, que no tenía que hacer y que el otro, como quería deshacerse del mapa a toda costa, se dejó convencer. Entonces, de todas las alternativas que vimos, ya habiendo repasado y descartado las que no eran, podemos asegurarnos que la alternativa correcta en esta pregunta, ¿por qué el narrador compró el mapa? Sería la alternativa, perdón, esta, la alternativa B, porque le produjo curiosidad. Si usted pensó que esa era la alternativa correcta, felicidades. Si usted se equivocó, no se desaliente. A la gente con la que he estado en las clases, siempre les digo que si nos equivocamos, todavía estando en este proceso de aprendizaje, está bien porque estamos al menos atreviéndonos a probar, contestar. Y cuando hay un error, detrás del error está la posibilidad de aprender, de entender qué pasó, para poder rastrear como esa forma de pensar y llegar al origen para poder aprender algo nuevo. Ahí está. Entonces, por eso no se desaliente. Y podemos seguir intentándolo. Voy a revisar el chat a ver qué han comentado. A ver, la gente decía la B, puede ser la C, dice que era barato. ¿Por qué no pudo ser la D? La D. La de que era barato. Aquí lo estoy marcando para que lo podamos leer juntos. Dice, pidió muy poco dinero por su mapa, quería deshacerse de él a toda costa. Después, eso habla más de la actitud del protagonista que del deseo del narrador. Eso pasa. Después comenta, cuando me ofreció una demostración, acepté curioso porque era domingo y no tenía que hacer. Recién en esta oración es que sabemos cómo se siente el narrador al respecto. Ya antes estábamos hablando de lo que quería la intención del que vendía, pero después hablamos de por qué el comprador compró. Esa es la diferencia. Por lo tanto, como decíamos, la alternativa correcta era la B. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto o queda claro? Veo que igual como 3 personas al menos en el chat dijeron que habían puesto la D. A ver, denme un segundo igual. Ya sí. Y ya. Les puedo explicar mejor igual, como dar una explicación distinta. Que efectivamente, como les decía, el mapa era barato. Sí, eso es un hecho. Es un hecho que era barato. Sin embargo, eso no es lo que al narrador le convence para comprarlo, sino que, como decía ahí,
la verdadera razón a través del que él defiende esta idea es que estaba curioso, decía como, era un domingo, no tenía nada que hacer, me abordó alguien, me presentó un mapa, me puse curioso, me lo compré. Eso es. A ver, ¿qué más? Ya alguien puso la B, la comprensión lectora no es muy buena. Eh, en respuesta de prueba, ¿la D estaría mal? Sí, porque solamente hay una respuesta correcta, que decíamos recién que era esa, la B. Estoy en el médico, solo la estoy escuchando. Sí, gracias a toda la gente que se conectó. Y si están ahí con problemas de internet o lo que sea, igual no hay ningún problema. Pero que les sea útil y yo más que nada les felicito por tener la motivación de hacer esto el día de hoy. Ya, vamos con la pregunta número 2. ¿Cómo termina su vida el protagonista? Esta persona que vivía en contexto de precariedad, que tenía su mapa y que tenía baratijas. ¿Cómo termina su vida? Para poder ver esta parte, tenemos que revisar lo de al final. Dice, aquí está, desde aquí. No sé si ven lo que está marcado. Tenemos las últimas 4 líneas. Desde entonces vivo de los hallazgos deparados por el mapa. Vida bastante miserable, es cierto, pero que me ha librado para siempre de toda preocupación. Y a veces, de tiempo en tiempo, aparece en el mapa alguna mujer perdida que se aviene misteriosamente a mis modestos recursos. Entonces tenemos que esta persona vive del mapa, el mapa tenía indicaciones de cosas eh, precarias, él dice que su vida es miserable, pero vive tranquilo, y por otro lado, de vez en cuando comparte con alguna mujer. Vamos a ver las alternativas. Dice, ¿cómo termina su vida el protagonista? A, solitario, B, poderoso, C, aburrido, D, satisfecho. Piénsenlo un ratito. Solitario, poderoso, aburrido o satisfecho. Y ahí yo les doy la respuesta. Ya, eso. Me encanta. Hemos recibido muchas, muchas respuestas. Parece que la mayor parte de la gente se inclina por la alternativa D. Están entre solitario y satisfecho. Y muy bien, felicidades a la gente que pensó que era la D, porque esa es la alternativa correcta. Este protagonista termina su vida satisfecho, porque pese a la miseria, vive tranquilo. Y sabe volvamos al texto. Sabe que solo su sustento lo va a encontrar a partir de los hallazgos del mapa, pero eso a él le genera una vida sin preocupaciones. Entonces, la alternativa correcta efectivamente era la D, satisfecho. Por supuesto que también mencionaba que estaba solitario, pero también era visitado, por eso esa alternativa no era. Pero sí, justamente las alternativas que podían acercarse más a ser correctas eran la A y la D. No era tan descabellado si pudiéramos pensar que era la A, pero efectivamente, si leemos bien, es la D. Entonces, por eso, retorne siempre a la pregunta, retorne siempre al texto y así, que uno vaya revisando de un lado al otro es más fácil. Pasa que como nos han enseñado también a leer siempre así como avanzando y siempre, siempre llegar hasta el final de una página o de un libro, como que uno no vuelve. Pero retornar en la lectura es muy importante, igual que en la vida, nuestra memoria nos sirve para poder como entender otro tipo de cosas. Es algo que nos permite entender la vida, entendernos a nosotros, lo mismo con la comprensión de lectura, siempre volver hacia atrás. Vamos con la pregunta 3. Luego de lo leído, responda a la siguiente pregunta. Aquí ya es importante que se pongan en el cuaderno a anotar la respuesta, así que si lo tiene a mano, sáquele punta al lápiz porque vamos a contestar una pregunta de desarrollo. ¿Usted compraría el mapa de los objetos perdidos? ¿Sí o no? Escriba su respuesta a continuación y fundamente con información del texto. Aquí está lo que preguntaba la compañera sobre la opinión fundamentada.
La opinión fundamentada es que yo digo algo que opino y después le pongo argumentos. ¿Cómo se plantea esto? También les he comentado que cuando hay preguntas de desarrollo es necesario recuperar una parte del encabezado para empezar a contestar. Por ejemplo, si la pregunta es esta, ¿usted compraría el mapa de los objetos perdidos? El texto debería empezar así. Yo compraría el mapa de los objetos perdidos o yo no compraría el mapa de los objetos perdidos porque bla, bla, bla. Esa es la estructura para contestar. O sea, no solo es importante que pongamos em, nuestras razones, sino que también tengamos una estructura a partir de la que escribir. Y de hecho eso se los va a hacer más fácil. Les invito a que puedan seguir esa estructura. Agarrar un trozo de lo que me están preguntando para poder empezar mi respuesta. Ya, veo que hay gente que se le está activando la función de hacer dibujitos en el documento. Denme un segundo. A ver qué dicen en el chat. Yo sí lo compraría, si le fuera la rutina es algo interesante, buscar objetos perdidos, la curiosidad de encontrar algo novedoso. Ya, bien, van bien encaminados. Solo me gustaría mencionarles algo a las personas que anotaron respuesta en el chat. Lo que decíamos recién. Yo sí compraría el mapa porque, bla, bla, bla. Entonces, por ejemplo, Eugenia dio una razón súper buena, pero a esa respuesta le faltaría estructura. Sería decir, yo sí compraría el mapa de los objetos perdidos por la curiosidad de encontrar algo nuevo, ¿ya? Y cuando nos decían como fundamenta con información del texto, podríamos decir, porque creo ser igual de curiosa que el narrador de la historia. Eso sería ya una respuesta súper completa. Hay otra compañera que dice, yo sí lo compraría por la curiosidad de encontrar algo nuevo. Muy bien, ya está como parecía la respuesta de Eugenia, solo que le puso como esa introducción. Muy bien. Después Yelitza dice, sí lo compraría porque me gusta reciclar para crear cosas novedosas. Ya, bien. A esa respuesta sí le faltaría asociarlo a información del texto también. Faltaría un empujoncito más ahí para poder eh, tenerla así perfecta. Miren, aquí hay una opinión de alguien que dice que no. Yo no compraría el mapa de los objetos perdidos porque no tendría tiempo para buscar esos objetos. Ya, muy bien. A esa respuesta yo sí le añadiría como que, a diferencia del narrador, yo no suelo tener tiempo para buscar esos objetos, porque acuérdense que el narrador decía que él era un domingo en el que estaba muy relajado, ¿ya? Entonces, asócienlo siempre a la información anterior. Lo mismo que acabamos de decir sobre retornar de la pregunta al texto, también para contestar. Tomo información de lo que me acaban de enseñar y la recupero. Es un reciclaje de información. Después alguien puso, yo sí compraría el mapa de los objetos perdidos porque el mapa me podría dar riquezas. Uy, yo esa pregunta, o sea, la respuesta la pongo un poco en duda porque en la historia se habla de que es un mapa para encontrar, no, sí, pues está bien, para encontrar cosas novedosas y no necesariamente costosas. Sí, es verdad. A ver, yo no compraría porque me parece que me llevaría una vida de búsqueda de cosas que en realidad no son importantes para mí. Súper bien, muy bien fundamentada. Eso es la opinión fundamentada. Es retomar el encabezado de lo que me preguntan, contestar con mi opinión y argumentar en base a lo que el texto decía. Ejemplificar puede servir mucho, o decir tal como el protagonista, tal como el narrador, y ahí ya vamos a estar con una respuesta súper completa. Vamos a pasar a la siguiente, nos queda poquito tiempo. Mm, ahora viene un texto súper largo y tiene una pregunta de desarrollo. Y de nada, Eugenio, un gusto. Y es un texto súper largo, tiene una pregunta de alternativas y después una de desarrollo. Vamos a tratar de hacerlo así lo mejor posible y si no, la puede desarrollar después. Si tiene tiempo un ratito después de la clase, se puede quedar ahí estudiando
repasando sería lo ideal. Si no puede, por supuesto que se entiende, pero es una invitación que quiero dejarles abierta. Ya. No sé si han escuchado de el chat GPT. Ahora vamos a saber cosas con este texto. Dice, ChatGPT, amenaza u oportunidad, por Gabriel Caniguante, 3 de marzo del 2023. Antes de empezar a leerles el texto, solo quiero decir esto, que tiene otra peculiaridad. Este texto también tiene una infografía y los párrafos están separados por puntos. 1, 2, 3, 4, entonces así me es más fácil también como encontrar la información. Eso puede ser muy útil, sin embargo no pasa siempre. Ya. Ahora sí. 1. Este verano que ya termina ha sido un tema recurrente, el del chat GPT. La sigla GPT indica que es un modelo de lenguaje generativo, en inglés. ChatGPT es un sistema de chat con inteligencia artificial. Cualquier persona puede interactuar con él para pedir información sobre los temas más diversos. 2. Una vez inscrito, mediante la creación de una cuenta, el usuario de Internet podrá escribir su pregunta o solicitud en una barra y el sistema responderá en pocos segundos su requerimiento. 3. Yo probé preguntando ¿quién es Gabriela Mistral? Y el chat elaboró un texto de 20 líneas. Ahí estaba lo esencial. Nada mal. 4. Mario Arroyo, un español creador de videos, pidió al sistema, entre otras tareas, que escribiera un poema para una chica llamada Raquel, y en instantes el poema estaba en pantalla. El chat también analizó un celular, redactó un breve ensayo y preparó una clase de matemáticas, etc. 5. Antes fueron Google y Wikipedia, perdón, me moví un poquito acá, ya. Antes fueron Google y Wikipedia las herramientas que más utilizaron algunos estudiantes para hacer sus tareas y responder a evaluaciones, a veces sin poner mucho de su parte, mediante un plagio más o menos descarado. En otros casos, alumnos y profesores se apoyaron en esos recursos para construir conocimiento propio, que de eso se trata y no solo de copiar. 6. Sin duda, el ChatGPT será el nuevo recurso que estudiantes y profesores usarán en Chile este año, aunque en algunos establecimientos podría llegar a restringirse su uso, como se ha hecho en algunos países. Las escuelas públicas de Nueva York la prohibieron, sosteniendo que, si bien la herramienta puede proporcionar respuestas rápidas y fáciles a las preguntas, no desarrolla habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas, que son esenciales para el éxito académico y de por vida, según reportó la cadena CNN hace algunas semanas. 7. Antonio Casilli, sociólogo y profesor del Instituto Politécnico de París, señala que el nuevo recurso es solo una herramienta más, y por ello él no le hace preguntas, le da instrucciones. Sostiene que si la herramienta hoy es ChatGPT, usémosla. No es un ser humano, sino una máquina, un sistema que, por lo demás, se alimenta de mano de obra muy barata de Kenia, India o Venezuela. 8. Las tecnologías no son buenas o malas, ni neutras tampoco, pero las hemos creado los seres humanos para que nos sirvan. Prohibirlas no parece tener sentido, más bien necesario incorporarlas de modo productivo y controlado para que realmente sean una herramienta de aprendizaje y no una nueva trampa que conduzca a estudiantes y docentes por el camino del menor esfuerzo. 9. Esto lo escribí sin pedir ayuda al chat GPT. Ya, era harta información. Vamos a repasar un poquito antes. Aparece como qué es, cómo funciona, de qué manera lo utilizó el autor en este párrafo, habla de un ejemplo de alguien que lo utilizó, después cuáles son las semejanzas y diferencias respecto a otras formas de búsqueda anteriormente, qué opinaron las escuelas públicas y las universidades en Nueva York al respecto, la perspectiva de alguien que sí lo aprueba, y después aparece un poquito más una argumentación. En el párrafo 8. En especial en el 678 encontramos información muy importante para contestar. Vamos a dejar esta pregunta de alternativa, les voy a leer la de desarrollo y ahí nos despedimos, ¿ya? Así que, atención, dice,
¿Qué argumento utiliza el autor para fundamentar la posibilidad de que algunos establecimientos chilenos restrinjan el uso de ChatGPT? ¿Cuál es el argumento para que no se use? Alternativa A, que impide el éxito académico. B, que solo da respuestas rápidas y fáciles. C, que otros países ya han prohibido su uso. D, que no es un ser humano, sino una máquina. Esta pregunta está quizás un poquito difícil, pero como les decía, ya solo por lo que está preguntando sabemos que hay hartos párrafos que no nos van a servir tanto de repasar. Aquí ya solamente sería necesario que vayamos del 6 al 8 porque son los que se refieren a otras escuelas, lo que opinan otras personas y cómo funciona en Chile. Vamos a ver qué dice la gente en el chat. Hay gente que dice A y B, C, D, A, B. Parece que tenemos harta diversidad de respuestas. No hay consenso. Voten, voten, falta gente. Miren, la alternativa correcta era la A. Aquí está. Dice, ¿qué argumento utiliza? A ver, ¿qué siguieron diciendo? A y D, C, D. Uy, no, estuvimos lejos. Dice, alternativa correcta, la A. ¿Qué argumento utiliza el autor para fundamentar la posibilidad de que algunos establecimientos chilenos restrinjan el uso de ChatGPT? Vamos al párrafo que hablaba sobre esta herramienta en Chile, que es, a ver, acá está. Miren, en el párrafo 6 habla de lo que pasa en Chile. Dice, sin duda, el ChatGPT será el nuevo recurso que estudiantes y profesores usarán en Chile. Ya, se sabe que se va a usar. Sin embargo, ¿podrían algunos establecimientos restringirlo, como se ha hecho en otros lados? ¿Por qué razón? Por esta que aparece acá entre comillas. Dice, si bien la herramienta puede proporcionar respuestas rápidas y fáciles, o sea, eso es bueno, es rápido y fácil, no desarrolla qué tipo de habilidades, la de pensamiento crítico y la de resolución de problemas. ¿Ya? Es súper distinto una respuesta rápida y fácil a hacer andar la mente y que de verdad estén pasando como cosas. Hay procesos un poco más complejos, como que por ser una máquina va más como hacia un objetivo y todo ese otro análisis es algo como propio de cada estudiante. Por eso podría llegar a restringirse, porque es buena para ciertas cosas, pero para otras no. Por lo mismo, es que restringe el éxito académico. Acá dice que finalmente el pensamiento crítico y la resolución de problemas son esenciales para el éxito académico y de por vida. Entonces, en estas comillas estaba la respuesta. ¿Qué es lo que hice yo para poder ayudarles a contestar esto? Si se fijan, leímos todo el texto, leímos el encabezado de la pregunta, las alternativas, buscamos los párrafos que podían servirnos y después seleccionamos la información que aparece tal cual para contestar. Una vez que marcamos la información importante del texto, ya podíamos contestar de manera eficiente. Entonces, para ir cerrando esta sesión, eh, eso es lo que quiero que se lleven con ustedes. Fíjense bien siempre en el encabezado. Vuelvan todas las veces que sea necesario al texto. Vayamos descartando lo que no nos sirve y nos enfocamos en lo que sí nos sirve. ¿Ya? Y de esa manera nos vamos a asegurar de contestar de la mejor manera posible. No se desesperen, ustedes ya tienen los contenidos. Si es que de verdad siguen estos consejos, como de recuperar los encabezados para contestar, para desarrollar las preguntas largas, de volver al texto y descartar información, con eso ustedes ya les debería ir mucho mejor de cómo empezaron todas estas clases en el examen. Por lo mismo les invito a que se preparen, repasen si pueden, contesten las preguntas que quedaron pendientes de esta guía que ya se las envié, repasen esta clase si pueden, vean el cuadernillo, contesten todas las actividades que puedan dentro de las posibilidades de su tiempo
y guarden como tiempo para descansar antes del examen y ese día ahí, concentrados, concentrados, que los nervios no le ganen porque usted lo tiene, ¿ya? Que si compartí el texto, sí, lo compartí por aquí por el chat y lo puedo hacer de nuevo, pero les voy a enviar el que tiene las respuestas, ¿vale? Para que no quepa duda alguna. A ver, ya. Ahora va a quedar en el chat el, la guía con las respuestas de alternativas ya marcadas. Ahí les va a faltar entonces desarrollar, hacer las dos de desarrollo. Recuerden agarrar parte del encabezado para empezar su texto. ¿Sí? Desarrollen sus ideas, ejemplifiquen, pueden tomarse el tiempo de eso. Y eso, gracias Tiare por compartirlo. ¿A alguien le gustaría comentar algo? ¿Tiene alguna duda? ¿Cómo quedaron? Les leo en el chat. ¿Todo bien? ¿Me pueden hacer así con la manito también? Como quieran. Ya. Nos despedimos entonces. Muchas gracias por conectarse. Que tengan un muy buen fin de semana, un muy buen estudio. Póngale pino, le queda poco, le va a ir bien. Mis bendiciones para ustedes. Que estén muy, muy bien. Chao. Gracias, qué bueno que les sirvió. Que estén bien. Chao.